ese desarrollo académico fuerte que se da, y la dirección administrativa. Siempre la hemos sentido nosotros, ¿no? Hay una tensión que de alguna manera se resuelve por unas negociaciones, unas discusiones, no quiero utilizar la palabra negociación, pero en esa tensión que se da, se producen unas cosas que, digamos, permiten avances en la estructura administrativa para viabilizar esos proyectos académicos de los docentes. Pero esta estructura sí me parece que tiende a eliminar esa tensión. Es decir, el problema de la política, de la construcción de política está en otro lado, y entonces aquí lo que vamos a hacer es una estructura donde se formulan unas políticas y se dan otros dos niveles en las cuales se coordina la política, la implementación de la política, y otra donde se implementa, y ya, ¿sí? Y limitamos los niveles de participación tan complejos y tan diversos, pensando en que el objetivo es que se den decisiones unificadas, interpretaciones únicas de la política, de la normatividad, etc. Más adelante miramos cómo también en el mismo nivel de importancia están la administración académica, lo que tiene que ver con todo el proceso jurídico y lo que tiene que ver con todo el proceso financiero. Son proyectos, todos tres, los tres son proyectos que están en el 08 no responde a las necesidades identificadas en ejercicios previos de diagnóstico, y al contrario crea nuevas dificultades. ¿Sí? Es una reforma que se crea supuestamente para satisfacer unas necesidades, pero no satisface esas necesidades y al contrario crea problemas adicionales a los que ya se están, pues de los que ya se diagnosticaron. Bueno, ese es el primer tema. Reforma sí es necesaria, pero entonces la reforma no responde a las necesidades. Es el tema de cultura organizacional y democracia, ¿sí? En la medida en que se pueda hablar de eso como una realidad. Entonces hay en juego en esta reforma y en el proceso, pues, de discusión que se ha generado a partir de ella, está en juego la noción de cultura organizacional y la noción de democracia que, pues, que puede imperar en nuestro medio. Porque si se fijan en la exposición de la maestra Ana Rocío de hoy, el documento bien puede hablar de participación, bien puede hablar de autonomía, pero como nos explicaba la maestra, es la autonomía del Consejo Superior Universitario, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de entender la autonomía, hay muchos sentidos posibles de la autonomía. En este caso, lo que refleja el 08 es una autonomía entendida como la autonomía del Consejo Superior Universitario para definir los rumbos de la universidad. ¿Qué concepto de autonomía se le opone a este concepto de la autonomía, digamos, como jerárquica que propone el 08? Esa es la pregunta de política cultural que corresponde abordar en esta mesa y en otros espacios de discusión, ¿sí? ¿Cuál es la noción de autonomía que se le opone a la autonomía jerárquica que propone el 08? ¿Cuál es el concepto de cultura en la Universidad Distrital? De ahí se va a derivar todo lo demás. Porque es que esta universidad la gobiernan personas que tienen un concepto de la cultura absolutamente marginalista, politizado, lo que nos venden todos los días en la prensa. Entonces, instauremos una discusión sobre lo que es una política cultural de la universidad, que de eso se va a derivar todo lo de otro. Si no, vamos a seguir aquí hablando entre nosotros. Y hay que proponer, de verdad, o sea, transformaciones. El centro cultural, que hemos tenido la oportunidad de debatir eso. La última reunión es tan importante el centro cultural que el vicerrector no llegó a la discusión. Tan importante, seguramente si hubiera sido una discusión sobre repartir plata en alguna parte, llegan todos los que tenían que estar ahí. Esa es la dimensión que nosotros le vamos a permitir a la universidad que le dé a la política cultural, o vamos nosotros como Facultad de Artes a proponer de verdad lo que es un debate sobre la política cultural de la Universidad Distrital.
Eso es lo que yo estoy planteando aquí y ojalá no lo quiten de las actas, porque es que a veces uno dice cosas que la gente, nosotros somos una sociedad de la buena educación y de las buenas maneras, pero nos matamos todos los días. Yo prefiero que alguien me diga en la cara lo que piensa de mí y no que me dé una cuchillada por la espalda. Entonces nosotros tenemos que, eso es una política cultural, o sea, debatamos. Entonces básicamente lo que proponemos acá es también que se tenga en cuenta los distintos modos de organización dentro de la facultad, ya sea de profesores y estudiantes, y también no se deslegitimen nuestros procesos. Entonces es un documento pues, que leemos en el testamentario, pero también, también proponemos una mejor articulación, porque siento que si no fuera por ese espacio, estamos como que viendo por lados distintos y nuestros objetivos son los mismos. Y siento que digamos en la última asamblea que revisamos y que digamos se abrió este espacio, no hay una comunicación directa entre profesores y estudiantes administrativos. Entonces yo creo que ya llegó la hora de comenzar a generar esas propuestas de unificación. De cierta forma en el proceso también lo que se hizo fue lograr poder generar redes con las otras facultades, pues teniendo en cuenta de que aparte que seamos pues, la facultad de artes, estemos un poco independientes, pues somos en general universidades distintas. Entonces, pues también creo que el proceso de la mesa y todo el proceso de Noches Sin Miedo ha sido precisamente también hacer esa unificación entre todos de las facultades, lograr una comunicación directa con el Consejo Superior de Estudiantes, que lo conforman, el Consejo Superior de Estudiantes está conformado por representantes de todas las carreras de la universidad. Y pues desde ahí se manejan mucho pues, todos los sistemas de información sobre lo que está pasando en las otras facultades y los procesos que se están llevando a cabo del 08. Se logró entrar a la conversación sobre la constituyente que se está planteando como una de las soluciones hacia la 08 y se logró abrir espacios de discusión frente a la constituyente en el marco de la misma toma, generando también espacios en la cátedra José Francisco José de Caldas y en las asambleas que estuvimos creando nosotros también como mesa de estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, como el proceso primero fue para estructurarnos nosotros también como estudiantes, porque no había una estructura real y un movimiento político de los estudiantes en respecto a la 08 y una posición pues, frente a todos los procesos que se llevan desde las directrices de la universidad. Entonces, esa fue una de las finalidades y uno de los logros que se tuvo en todo este proceso de Noches Sin Miedo. Es conveniente igual aclarar que, pues, o sea, sí se dieron dinámicas que no se vieron haber dado adentro de estos espacios. Es muy difícil ejercer el control igual sobre todos los muchachos. Sí, o sea, yo creo que la mayoría se enfocó en la participación y la creación de todos estos proyectos y estos todos. ¿Cuál es el proceso de diálogo que ustedes llevan entre ustedes como estudiantes? ¿Sí? Y lo segundo, ayer llegó el sindicato de profesores y de trabajadores, hicieron una intervención que también tenía el mismo carácter y era el carácter divisionista, quiere decir que era fragmentando y haciendo una crítica a los profesores de la universidad, de la facultad, y no llamando ni convocando, sino diciendo para los maestros, atacando a los maestros, cosa que me enfureció. Yo tuve una intervención y, digamos, tomando el liderazgo de parte del sindicato, diciendo el sindicato ese que está haciendo, ese que está proponiendo. Yo dije, no, eso no se puede tratar así, hay que tratarlo convocando a la gente, llamando a la gente y no en base a una crítica o a señalamientos de la comunidad, porque esa no es la forma, ¿no? Entonces yo quisiera escuchar que... También nos permitiera crear. De hecho, una de las actividades que se desarrolló durante estos días fueron los espacios de taller. Hubo gente en cerámica, hubo gente en grabado, que estuvieron ahí como muy juiciosos ahí haciendo sus tareas, sus trabajos. De ahí salen propuestas como abrir
ya que tenemos un serio problema de que somos muchos, muy poquito espacio, de abrir otros horarios para que la gente pueda llegar a trabajar de forma autónoma, o pueda contar con esos espacios que se cierran en la noche, y pues apuntándole a que estamos a una globalización que va a 24 horas, pues si nosotros sí estamos pensando como que esto debería funcionar de esa forma, ya que muchos de los procesos de un artista se gestan precisamente en la noche, cuando todo está en calma, y el permitir que ellos trabajen en esos horarios, sí, definitivamente fue muy enriquecedor en la medida del encuentro de las cuatro componentes de la facultad, ya que logramos que tanto escénicas, ensayo, plásticas y arte musical trabajaran conjuntamente en una actividad que fue pensada desde los 4 estamentos. Entonces, como que todo está complementado ahí, en que así como había el taller de teatro, había gente que estaba actuando, había gente que estaba ensayando, hubo gente que hizo una película acá durante estos días, hubo gente que vino y cantó abiertamente, quería cantar, y encontramos que son unos duros, son tremendos, y no, tengo unos videos que me dicen, este man supera al que quiera. O de que nuestra intención no es política, o estamos incurriendo en un error grave porque, digamos, nos limita mucho para la discusión, y es que todo esto es política, en el sentido de que estamos definiendo los mecanismos de flujo del poder, ¿sí? Estamos definiendo los objetivos colectivos, eso es política. Entonces, si seguimos usando el término política en un sentido peyorativo, nosotros estamos, digamos, autocastrándonos posibilidades de llamar a las cosas por su nombre y actuar en ese ámbito. Es que ese es el orden de ideas. Yo quiero aclarar la intervención anterior. Yo no, ni como docente ni como profesor, me he opuesto jamás a las formas de expresión estudiantil, es más, la hemos promovido. Pero lo que yo sí creo es que el lenguaje determina mucho las cosas. Estoy totalmente contrario a esa construcción del imaginario del estudiante, que tú dices que los chinos no pueden estudiar. Aquí hicimos hace unos 15 años unas jornadas de estudio de otra reforma, de otra propuesta que hubo, donde iban a acabar la SAP, y la gente se pasaba hasta la 1 o 2 de la mañana leyendo documentos, analizándolo, produciendo documentos de análisis. Entonces, digamos que ese tipo de estereotipos son los que van contra la construcción de una política coherente de la universidad. Los estudiantes tienen que quitar la idea, o sea, a los profesores, de que se quedan aquí a beber trago. ¿Cómo? Construyendo un documento de análisis. Y tú mismo lo estás expresando, o sea, ¿cómo así que un chino no puede leerse un documento? Es más, yo creo que ustedes tienen una habilidad superior a nosotros, es que no tienen la cantidad de trabajo académico que nosotros tenemos. Nosotros estamos que producir todo el tiempo documentos o informes administrativos académicos, entonces sería muy bueno que el tiempo que ustedes van a estar acá se vuelva productivo, como dice Willy, pero entonces lo único que se ha producido son ese tipo de informaciones.